Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismecitos y noticias del mundo del espectáculo. Espero que estéis todos y todas genial, listos para un nuevo bombazo porque hoy, amigos míos, tenemos una noticia que va a hacer temblar los cimientos del fandom turco. Sí, habéis leído bien en el título y lo habéis visto en la miniatura. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no vamos a hablar de una reconciliación sorpresa, ni de un proyecto juntos, ni nada que se le parezca. Vamos a hablar, y ojo porque la cosa viene fuerte, de lo que parece ser un adiós definitivo. Un DN con mayúsculas. Sé que muchos de vosotros soñabais con verlos juntos de nuevo, que guardabais una pequeña esperanza en vuestros corazones. Y creedme, yo también. Pero las últimas informaciones, las fuentes que hemos consultado y el ambiente que se respira en el mundillo, apuntan a que la puerta, esa puerta que muchos esperaban que se abriera, está completamente cerrada. Antes de que empecemos con el salseo puro y duro con los detalles que hemos conseguido reunir, os quiero pedir, como siempre, ese pequeño gesto que tanto nos ayuda: suscribíos al canal. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras exclusivas, ninguno de nuestros chismes jugosos y para estar al día de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Prometo que no os vais a arrepentir. Y ahora sí, vamos al grano. La historia de Hande y Kerem, como todos sabéis, fue un auténtico cuento de hadas. Se conocieron en el rodaje de Asteriscos en Calcap Masterisco, esa serie que nos robó el corazón a todos y que nos hizo creer en el amor verdadero. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo gritaba a los cuatro vientos que lo que había entre ellos era mucho más que una simple amistad. Y efectivamente poco después confirmaron lo que ya era un secreto a voces: estaban juntos. Su relación fue una de las más mediáticas y queridas del panorama turco. Los fans los adoraban, los medios los perseguían y ellos, a pesar de la presión, parecían vivir en una burbuja de felicidad. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas, todo parecía perfecto. Tan perfecto que muchos ya los veían caminando hacia el altar. Pero como suele ocurrir en estos casos, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, saltaron las alarmas. Rumores de crisis, indirectas en redes sociales, apariciones públicas por separado. Todo apuntaba a que algo no iba bien. Y finalmente la confirmación que nadie quería oír: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían roto. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre el fandom. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de decepción, de incredulidad. Nadie entendía qué había pasado. ¿Cómo era posible que una pareja tan enamorada, tan perfecta, se hubiera roto de la noche a la mañana? Las razones oficiales nunca se hicieron públicas. Se especuló con muchas cosas: diferencias irreconciliables, presión mediática, agendas incompatibles. Cada uno tenía su propia teoría. Lo cierto es que desde entonces, Hande y Kerem han seguido caminos separados. Y aquí es donde entra en juego la noticia bomba de hoy. Porque aunque muchos fans seguían esperando una reconciliación, parece que esa posibilidad es cada vez más remota. Según nuestras fuentes, la relación entre Hande y Kerem, después de la ruptura, ha sido prácticamente inexistente. No ha habido contacto, ni siquiera cordial. Y lo que es más importante, ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocados en sus carreras y, según los rumores, también en nuevas relaciones. De Hande Erçel se ha hablado mucho de su relación con Hakan Sabank, un empresario turco con el que se la ha visto en varias ocasiones y con el que parece que mantiene una relación seria. De hecho, se rumorea que la pareja podría estar planeando dar un paso más en su relación. En cuanto a Kerem Bürsin, también se le ha relacionado con varias mujeres, aunque ninguna relación se ha confirmado oficialmente. Lo que sí es cierto es que el actor está completamente volcado en su trabajo y en su carrera internacional. Pero volviendo al tema principal, lo que realmente nos importa hoy es la relación entre Hande y Kerem. Y las noticias no son buenas para los que aún soñaban con verlos juntos de nuevo. Según nuestras fuentes, la ruptura fue más traumática de lo que se pensaba y la herida, aún hoy, sigue abierta. No hay rencor, pero tampoco hay intención de acercamiento. Ambos han preferido seguir caminos separados y construir sus propias vidas. Además, hay otro factor importante a tener en cuenta: el entorno. Las personas cercanas a Hande y Kerem, tanto amigos como familiares, han aceptado y respetado su decisión.
No hay presiones externas para que vuelvan a estar juntos. Al contrario, todos apoyan su felicidad individual, aunque eso signifique que nunca más los veamos como pareja. Así que, amigos míos, siento ser portadora de malas noticias, pero parece que el cuento de hadas de Ande y Kerem ha llegado a su fin de forma definitiva. No hay reconciliación a la vista, ni proyectos juntos en el horizonte. Lo que hubo entre ellos fue bonito, intenso y real, pero forma parte del pasado. Ahora ambos están enfocados en el presente y en el futuro, construyendo sus propias vidas y buscando la felicidad por separado. Sé que muchos de vosotros estaréis decepcionados con esta noticia. Yo también lo estoy, sinceramente. Pero creo que es importante ser realistas y aceptar que las cosas no siempre salen como queremos. Y que a veces, lo mejor para todos es seguir adelante y dejar atrás lo que ya no funciona. Así que, dicho esto, vamos a resumir brevemente lo que hemos hablado hoy. Hemos confirmado, según nuestras fuentes, que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha llegado a su fin de forma definitiva. No hay reconciliación a la vista y ambos están enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. La ruptura fue más traumática de lo que se pensaba y la herida, aún hoy, sigue abierta. Ambos han preferido seguir caminos separados y construir sus propias vidas. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, aunque la noticia no sea la más alegre del mundo. Quiero agradeceros de corazón por estar siempre ahí, apoyando nuestro canal y confiando en nuestra información. Sin vosotros nada de esto sería posible. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de esta noticia? ¿Creíais que aún había posibilidades de reconciliación? ¿O pensáis que es mejor que cada uno siga su propio camino? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué pensáis. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, le deis un like, lo compartáis con vuestros amigos y por supuesto, os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudaréis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero esperen que aún hay más jugo que exprimir de este limón turco. Porque si bien les he contado lo que las fuentes cercanas a la pareja nos han revelado, la historia de Hande y Kerem tiene muchos matices, muchas capas que merecen ser exploradas para entender mejor por qué este romance, que parecía sacado de un guión, se desmoronó. Primero hablemos de la presión mediática. Madre mía, la que tuvieron que soportar estos dos. Imagínense ser jóvenes, guapos, famosos, enamorados y estar constantemente bajo el escrutinio público. Cada cita, cada viaje, cada gesto era analizado, fotografiado y comentado hasta la saciedad. Los fans, los medios, las marcas, todos querían una parte de Hande y Kerem. Y esa presión, amigos míos, puede ser asfixiante. Recuerdo cuando empezaron los rumores de su relación. Al principio ambos lo negaban con uñas y dientes. Decían que eran solo amigos, que la química que se veía en pantalla era producto de su profesionalismo. Pero claro, nadie les creía. Era demasiado evidente. Sus miradas lo decían todo, sus sonrisas, sus gestos. Era imposible ocultar lo que sentían el uno por el otro. Y al final, cedieron y confirmaron la relación. Pero esa confirmación, lejos de calmar las aguas, las agitó aún más. Los fans se volvieron locos de alegría y empezaron a seguirlos a todas partes. Los paparazzis no les daban respiro. Y los medios, claro, aprovechaban cada oportunidad para sacar noticias sobre ellos. Era una locura. Y luego está el tema de las agendas. Tanto Hande como Kerem son dos de los actores más cotizados de Turquía. Ambos tienen agendas repletas de proyectos, viajes, compromisos. Es difícil mantener una relación cuando se está constantemente de un lado para otro, sin tiempo para uno mismo ni para la pareja. Recuerdo haber leído una entrevista en la que Kerem decía que echaba mucho de menos a Hande cuando estaba de viaje. Que le costaba mucho estar lejos de ella. Y estoy segura de que Hande sentía lo mismo. Pero claro, el trabajo es el trabajo. Y ambos tienen que seguir adelante con sus carreras. Además hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son personas muy diferentes. Hande es una persona más extrovertida, más sociable, más activa en redes sociales. Kerem, en cambio, es más reservado, más introspectivo, menos dado a compartir su vida personal en público. Y esas diferencias al principio pueden ser atractivas.
Pero con el tiempo pueden generar roces y conflictos. También se rumoreó mucho sobre las posibles infidelidades. Se decía que Kerem había sido visto con otras mujeres, que Hande estaba celosa. Pero claro, esos son solo rumores. Nunca se confirmó nada. Y yo personalmente prefiero no creerme esas cosas hasta que no haya pruebas. Pero lo que sí es cierto es que la relación entre Hande y Kerem empezó a deteriorarse a principios de 2022. Los rumores de crisis eran cada vez más insistentes. Y las apariciones públicas por separado, las indirectas en redes sociales. Todo apuntaba a que la ruptura era inminente. Y finalmente llegó el comunicado. Un mensaje escueto y frío en el que anunciaban que habían decidido seguir caminos separados. Sin dar explicaciones, sin entrar en detalles. Solo se acabó. La reacción del fandom fue devastadora. Muchos fans se negaban a creerlo. Pensaban que era una broma, que los medios estaban exagerando. Pero no. La ruptura era real. Y el mundo de los cuentos de hadas se había desmoronado. Desde entonces Hande y Kerem han seguido adelante con sus vidas. Hande ha encontrado el amor en brazos de Hakan Sabank, un empresario turco con el que parece muy feliz. Kerem, por su parte, sigue centrado en su carrera y en sus proyectos internacionales. Y aunque muchos fans siguen soñando con una reconciliación, la verdad es que parece poco probable. La herida de la ruptura sigue abierta y ambos han preferido seguir caminos separados. Pero bueno, quién sabe lo que puede pasar en el futuro. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quizás algún día Hande y Kerem se reencuentren y decidan darse una segunda oportunidad. O quizás no. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, al pie del cañón, contándoles todos los chismes y noticias del mundo del entretenimiento. Porque para eso estamos, amigos míos. Para mantenerlos informados y entretenidos. Así que no se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita y de dejarme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué pensáis de esta noticia y qué otros temas os gustaría que tratáramos en futuros vídeos. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un culebrón y nosotros somos los protagonistas. Hasta la próxima.